Envié $10.000 para cubrir la fiesta de bebé de mi hermana, luego recibí un mensaje: no estás invitado, simplemente envía un regalo. Mi madre añadió: honestamente, no puedes comprar tu entrada en esta familia. Simplemente sonreí, retiré mi nombre del fondo fiduciario y cancelé el arrendamiento del nuevo SV de mi madre. Por la mañana, mi teléfono explotó y aparecieron en mi puerta, golpeando el cristal. Para mí, ese momento me golpeó como un tren de mercancías, y todo comenzó con la fiesta de bebé de mi hermana, Sara. Sara siempre ha sido la hija de oro, la que mis padres adoraban como si ella hubiera colgado las estrellas en el cielo. Yo, por otro lado, terminé haciendo el papel de hermano mayor fiable, el que siempre tenía que tener su vida en orden para que el resto pudiera permitirse el lujo de derrumbarse. Fui yo quien sacó a mi hermano de deudas cuando se enganchó a las apuestas deportivas en la universidad. Cubrí la hipoteca de nuestros padres durante 6 meses cuando el negocio de papá quebró, y sí, incluso ayudé a financiar la lujosa boda de Sara, donde ella actuó como una novia loca con tiara. Así que cuando mi madre me llamó el mes pasado, con la voz goteando gratitud cuidadosamente ensayada, supe lo que se avecinaba. Robert, sabes que la fiesta de bebé de Sara se acerca, ¿verdad? Ella realmente quiere que sea especial. ¿Sabes cuánto significa esto para ella? Me recliné en mi silla, mirando la pila de hojas de cálculo en mi escritorio. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Mi familia tenía una forma de convertir la culpa emocional en apalancamiento financiero, y yo había caído en eso demasiadas veces. Pero aún así, dije: está bien, solo hazme saber lo que necesitas. 2 días después, transferí $10.000 para cubrir el lugar, el catering y cualquier otra cosa que Sara considerara necesaria para impresionar a sus amigas yogis. Pensé que me compraría un poco de paz, tal vez una pequeña porción de aprecio. Después de todo, era el primer bebé de mi hermana. Se suponía que era un momento familiar. Pero entonces, 2 días después de la transferencia, recibí un mensaje de Sara: hola, gracias por la contribución. Solo quería informarte que lo vamos a mantener pequeño, así que no estás invitado. Simplemente envía un regalo. Tuve que leerlo 2 veces. Se sintió como una bofetada. Empecé a escribir una respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, mi teléfono vibró de nuevo. Era mi madre. Para ser honesta, Robert, no puedes comprar tu entrada en esta familia. Me senté allí mirando mi teléfono, sintiendo que mi sangre se congelaba. Fue algo tan casual y cortante de decir, pero me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo había sido el que los había sostenido durante años. Había pagado sus crisis, cubierto sus errores, y dejado que me pisotearan, pensando que algún día finalmente verían mi valor. Pero este fue el momento en que me di cuenta de que nunca lo harían. Cerré mi portátil, me recliné y respiré hondo. Sentí que algo cambió dentro de mí. No estaba enfadado, no realmente. Simplemente estaba harto. Abrí mi aplicación bancaria, retiré mi nombre del fondo fiduciario que había creado para el bebé de Sara, el cual había planeado comenzar a financiar el próximo mes. Luego, llamé al concesionario y cancelé el arrendamiento del nuevo y reluciente SV que mi madre había estado conduciendo. Lo había confirmado porque su crédito estaba destrozado, y ella prometió encargarse de los pagos. Bueno, esas promesas no significaban nada ahora. No me detuve ahí. Llamé a mi abogado para discutir la venta de la casa del lago, esa que a mis padres les encantaba tomar prestada cada verano sin preguntar, donde invitaban a sus amigos y dejaban el lugar destrozado como si fuera un alquiler de playa. Nunca pagaron un centavo por su mantenimiento, ni siquiera se molestaron en rellenar el propano de la parrilla. Finalmente, había tenido suficiente. Me senté y dejé que el silencio se instalara a mi alrededor. No me molesté en responderles por mensaje. Simplemente dejé que todo quedara en el aire. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó, llamadas perdidas, mensajes furiosos y mensajes de voz cada vez más desesperados. Luego, justo cuando estaba tomando mi café, hubo un golpeteo atronador en mi puerta principal. Sonreí, me recliné en mi silla y tomé otro sorbo. Pude ver a mi madre y a mi hermana a través del panel de cristal al lado de mi puerta. Sara tenía los brazos cruzados, visiblemente furiosa, mientras que el rostro de mi madre era una mezcla de pánico e indignación. Golpeaban el cristal con tanta fuerza,
que por un momento me pregunté si planeaban romperlo como un par de zombis suburbanos. Los dejé cocinarse a fuego lento por un minuto, terminé mi café antes de acercarme casualmente y abrir la puerta. «Robert, ¿qué diablos está pasando?», espetó Sara, empujándome para pasar al vestíbulo. Mi madre la siguió, con el rostro enrojecido y los ojos salvajes, como si acabara de correr un maratón. «¿A qué te refieres?», pregunté, apoyándome contra la pared, haciendo todo lo posible por parecer ligeramente curioso. Sara me agitó su teléfono en la cara. «¿Por qué cancelaste el arrendamiento del SV?» Iba camino a mi cita cuando el motor se detuvo y la pantalla decía, «Uso no autorizado». Como si fuera una ladrona. Tuve que morderme la lengua para no reír. Esa pequeña característica era una ventaja de los modelos de gama alta, apagado remoto. Mi madre intervino, con la voz aguda, «¿Y por qué está vacío el fondo fiduciario?» «Dijiste que establecerías un fondo para el bebé, Robert». «Contábamos con eso». «Ah, ahí estaba». Pude ver la verdad aflorando. No solo me querían por mi presencia. Yo era su red de seguridad, su gallina de los huevos de oro, y cortarlos les había afectado más de lo que esperaban. Mantuve un tono uniforme. Ambos dejaron claro que no soy realmente parte de esta familia. No me quieren cerca. Así que supuse que tenía sentido dejar de actuar como su banco personal. El rostro de Sara se puso rojo brillante y le lanzó a mi madre una mirada de pánico. Era como ver a dos animales acorralados, debatiendo en silencio cuál mordería primero. «Estás siendo dramático», dijo mi madre, cruzando los brazos. «La familia se ayuda mutuamente. Eso es lo que hacemos». Dejé escapar una risa corta. «¿De verdad?» Porque la última vez que revisé, la familia no te excluye de eventos importantes de la vida justo después de quitarte $10.000. Ambas abrieron la boca para discutir, pero levanté una mano. «Ahórrenselo. He terminado de ser el felpudo». ¿Dijeron que no puedo comprar mi entrada en esta familia? Bien. No lo intentaré. Observé cómo la comprensión se asimilaba. Ya no tenían poder sobre mí, ni culpa secreta para manipular, ni favores que retorcer. Había recuperado el control y se sentía increíble. Después de un largo y tenso silencio, Sara finalmente escupió, «Bien. Si quieres actuar así, tal vez no te necesitemos en absoluto». Simplemente me encogí de hombros. Tal vez no. Supongo que lo descubriremos. Salieron a toda prisa, cerrando la puerta de golpe. Observé a través de la ventana cómo se quedaban en la entrada, acurrucadas juntas, discutiendo todavía mientras jugueteaban con sus teléfonos, probablemente tratando de llamar a mi padre o a mi hermano para averiguar su próximo movimiento. Me di la vuelta, miré a mi alrededor en mi casa tranquila y bien cuidada, y sentí algo que no había sentido en años: paz. No tenía idea de cuánto se desmoronarían sin mi apoyo, pero ese era un espectáculo que estaba más que dispuesto a ver desde la distancia. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Al final de la semana, empecé a recibir noticias de otros miembros de la familia, los que generalmente se mantenían al margen del drama, pero ahora de repente estaban interesados en mi versión de la historia. Recibí un mensaje de texto de mi tía, un mensaje críptico de mi primo, e incluso un mensaje de voz de mi padre. Su voz sonaba tensa e inestable. «Robert, devuélveme la llamada cuando escuches esto. He oído cosas preocupantes de tu madre. Necesitamos hablar». Los ignoré a todos. Sabía lo que se avecinaba. Sara y mi madre no solo estaban enfadadas, estaban en pánico. Sin mi apoyo financiero, toda su casa de naipes comenzaba a tambalearse. Yo había sido su benefactor silencioso durante años, cubriendo las grietas en su fachada suburbana perfecta. Sin mí, sus vidas se desmoronarían rápidamente. Luego, una mañana, recibí una llamada de mi hermano, Jake. Consideré dejar que se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad me superó. «Hola, hombre», dijo, tratando de sonar casual, pero pude oír el nerviosismo en su voz. «Acabo de enterarme del SV y del fondo fiduciario. Mamá y Sara están perdiendo la cabeza». «¿Qué está pasando?». Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Lo que está pasando es que me cansé de ser tratado como un cajero automático andante. Me empujaron demasiado lejos, así que corté el cable.
Tan simple como eso. Hubo un largo silencio al otro lado. Casi pude escuchar los engranajes girando en la cabeza de Jaque mientras intentaba averiguar de qué lado ponerse. Él era el clásico indeciso, siempre tratando de estar en el lado bueno de todos. Mira, dijo finalmente. Lo entiendo, pero sabes cómo son. Probablemente simplemente lo tomaste de la manera equivocada. No querían dejarte fuera, hombre. Es solo familia, ¿sabes? Me reí, un sonido corto y amargo. Sí, familia. Esa es la excusa que siempre usan, ¿verdad? La familia se ayuda mutuamente. Bueno, tal vez sea hora de que aprendan a ayudarse a sí mismos por una vez. Jaque suspiró, dándose cuenta claramente de que no iba a hacerme retroceder. Está bien, pero sabes que esto va a explotar, ¿verdad? Básicamente estás quemando todos los puentes en esta familia. Sonreí, mirando por la ventana a mi calle tranquila. Entonces supongo que es hora de un nuevo comienzo. Después de colgar, me serví otra taza de café y me acomodé en mi oficina. Tenía mucho trabajo que ponerme al día, y me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Pero entonces volvieron a llegar los mensajes de texto. Esta vez, no eran solo arrebatos furiosos de Sara y mi madre. Mi tía me acusó de abandonar a la familia y de ser desagradecido. Mi primo, de quien no había sabido nada en más de un año, de repente quería arreglar las cosas. Incluso mi padre, que generalmente se mantenía al margen de estos líos, intentó hacerme sentir culpable para que nos reuniéramos. Luego llegó el verdadero golpe, una llamada del marido de Sara, Mike. Hola, Robert, dijo. No quiero meterme en esto, pero necesitas reconsiderarlo. Sara está destrozada y mis padres están hablando de intervenir para ayudar. Esto se está poniendo feo, hombre. Me recliné en mi silla, dejando que sus palabras me invadieran. Era sorprendente lo rápido que estaban entrando en pánico, como una manada de ratas dándose cuenta de que el barco se hundía. Mike, dije con calma. Tal vez si me trataran como familia en lugar de como una billetera andante, no estaríamos en esta situación. He terminado de ser su plan de respaldo. Tartamudeó un poco, sorprendido por mi franqueza, antes de intentar un último ángulo. Vamos, hombre. No le hagas esto a tu sobrina o sobrino. Piensa en el bebé. Casi me río. Me habían quitado mi dinero, me habían excluido, y me habían insultado, ¿y ahora querían jugar la carta de la familia? Lo siento, Mike, dije, con la voz plana. Ya no es mi problema. Colgué y bloqueé su número. Esa noche, mientras estaba sentado en mi porche trasero viendo el sol ponerse detrás de los árboles, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de texto de mi madre: estás siendo cruel. Te arrepentirás de esto. La familia siempre vuelve a unirse, te guste o no. Lo leí 2 veces, sentí un destello de la vieja culpa que solían retorcer en mi corazón, luego lo borré sin responder. La tormenta apenas había comenzado y tenía la sensación de que las cosas iban a ponerse mucho más complicadas. Una semana después de cortar lazos, empecé a ver las grietas en sus vidas cuidadosamente arregladas. No tardó mucho. La primera señal real fue el marido de Sara, Mike. A pesar de su discurso de mantenerse al margen, me enteré a través de un amigo en común que había empezado a hacer turnos extra en su empresa. Era el tipo de persona que se creía toda la estética familiar de Instagram: vacaciones caras, SUV de lujo, fotos familiares perfectamente escenificadas. Pero sin mi apoyo silencioso, parecía que sus finanzas estaban empezando a sentir la presión. Luego estaba mi madre. Recibí una llamada de mi padre a altas horas de la noche. Nunca llamaba, así que supe que tenía que ser algo serio. Robert, necesito que me escuches, dijo, con la voz temblorosa. Tu madre está en un mal momento. Ha estado contactando a la gente, tratando de arreglar las cosas. Dijo que has estado frío y distante, y solo quiero saber si esto es realmente como quieres que vayan las cosas. Respiré hondo, dejando que el silencio se extendiera por un momento. Mi padre siempre había sido el más tranquilo, la presencia constante pero distante en nuestras vidas. Rara vez se involucraba en el drama, pero sabía que mi madre probablemente lo había arrastrado a él, contando alguna historia triste sobre cómo los había abandonado. Ella cruzó la línea, papá, dije finalmente.
Me dijo que no puedo comprar mi entrada en esta familia. Bueno, estoy siguiendo su consejo. Hizo una pausa, y casi pude escucharlo frotándose las sienes, probablemente tratando de entender cómo las cosas habían ido tan mal. Mira, no digo que lo que hicieron estuvo bien, pero no puedes hacerles esto a tu familia. Esto es familia, hijo. Ahí estaba de nuevo, la misma vieja frase, como un disco rayado. No estoy yendo a la guerra, papá, respondí, con la voz firme. Simplemente he terminado de dejar que se aprovechen de mí. He pagado la boda de Sara, tu hipoteca, las deudas de juego de jaque, y más festividades de las que puedo contar. ¿Cuándo se detiene esto? No tuvo respuesta para eso, solo un largo y cansado suspiro. Está bien. Solo, espero que sepas lo que estás haciendo. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de alivio y arrepentimiento. No estaba tratando de quemar puentes, pero tampoco iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su caos emocional y financiero. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi contable. Era una actualización de rutina, pero una línea me llamó la atención: detectadas consultas de crédito recientes. Inicié sesión en mi cuenta y verifiqué los detalles. Efectivamente, tanto mi madre como Sara habían intentado abrir nuevas líneas de crédito utilizando mi información. Sentí un destello de rabia ardiente, pero luego se derritió en algo más frío y agudo. Llamé a mi banco, congelé mi crédito y presenté un informe. Luego, envié un correo electrónico rápido a mi abogado solo para cubrir mis bases. Esperaba que las consecuencias fueran rápidas, pero aún así no estaba preparado para lo que sucedió después. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero aún así respondí. Hola, ¿es usted Robert?, preguntó la voz al otro lado, sonando como si estuviera leyendo un guión. Soy el oficial Ramírez del Departamento de Policía Local. Necesitamos hablar con usted sobre un posible caso de robo de identidad. Sentí que mi pulso se aceleraba por un momento antes de darme cuenta de qué se trataba. Sara y mi madre habían abusado de su suerte un paso demasiado lejos. Por supuesto, oficial, respondí, mi mente ya repasando las posibilidades. Con gusto ayudaré. Mientras colgaba, sentí una extraña y casi eufórica calma instalarse sobre mí. Habían cruzado la línea, y ahora las consecuencias estaban fuera de mis manos. 2 días después de la llamada del oficial Ramírez, me encontré sentado en una pequeña y estéril sala de conferencias en la estación de policía local. Las paredes estaban pintadas de un gris opaco, y las luces fluorescentes parpadeantes zumbaban débilmente por encima. El oficial frente a mí era joven, quizás de unos 30 y tantos, con un bigote bien recortado y ojos cansados que decían que había visto mucho más drama de lo que jamás hubiera querido. Muy bien, señor Roberts, dijo, deslizando una gruesa carpeta marrón sobre la mesa. Hemos recibido múltiples informes de intento de fraude crediticio que involucran su nombre. Solo necesito confirmar algunos detalles. Me incliné hacia adelante, mirando la pila de papeles. Encima había un correo electrónico impreso, uno que reconocí de mi propia bandeja de entrada, la alerta de fraude de mi banco. Habían intentado abrir 2 nuevas líneas de crédito, ambas rechazadas gracias a la congelación que yo había puesto en marcha. Parece que su madre y su hermana intentaron usar su número de seguro social para solicitar estas cuentas, continuó el oficial, hojeando las páginas. Normalmente, esto se consideraría una disputa familiar, pero dada la cantidad involucrada, cruza el territorio de delito grave. Sentí una rabia lenta y fría acumulándose en mi pecho, pero me obligué a mantener mi expresión tranquila. Ya veo, dije, con la voz firme. ¿Qué sucede después? El oficial se rascó la barbilla, recostándose en su silla. Bueno, eso depende de usted. Si quiere presentar cargos, esto podría ponerse serio. Podría destrozar a su familia. Miré fijamente la carpeta, mi mente recordando años de deudas impagas, comentarios hirientes y manipulación emocional. Pensé en la forma en que habían intentado hacerme sentir culpable después de todo lo que había hecho por ellos, y lo rápido que se habían vuelto en mi contra en el momento en que retiré mi apoyo. Entiendo, dije finalmente. Presente los cargos. El oficial ni siquiera pestañeó. Simplemente asintió, deslizando un formulario sobre la mesa. Muy bien. Necesitaré que firme esta declaración, y luego nos encargaremos del resto. Firmé,
sintiendo que el peso de años de resentimiento se levantaba de mis hombros. Al salir de la estación, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Jake. ¿Qué diablos, Robert? Mamá y Sara acaban de llamarme llorando. Dijeron que estás tratando de que las arresten. ¿Qué te pasa? No respondí. 2 días después, llamó mi abogado. Tenía un tono en su voz que nunca antes había oído, una especie de aprobación cautelosa. Robert, acaban de contactarme de la policía. Parece que tu madre y tu hermana intentaron abrir cuentas de crédito a tu nombre. Debo decir, no lo veía venir. Yo tampoco, respondí, aunque en el fondo me di cuenta de que tal vez debería haberlo visto. Dudó un momento. Sabes, esto podría ponerse feo. Podrían intentar luchar contra esto, arrastrar tu nombre por el barro, incluso amenazar con una contrademanda. Casi me río. Que lo intenten. Ya han quemado todos los puentes. Solo estoy oficializando las cosas. Colgué y me recosté en mi silla, mirando el cielo azul claro fuera de la ventana de mi oficina. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Una semana después, recibí una carta certificada por correo. Era del marido de Sara, Mike, un intento desesperado y suplicante de arreglar esto en silencio. Se ofreció a cubrir los daños, devolver los $10,000 de la fiesta de bebé, e incluso prometió mantener a mi madre alejada de mis finanzas para siempre si simplemente retiraba los cargos. Tiré la carta a la basura sin pensarlo 2 veces. Habían tomado sus decisiones. Ahora era hora de que vivieran con las consecuencias. 2 días después de tirar la carta de Mike a la basura, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Era mi padre. Dudé, mi pulgar sobre el botón de rechazar, pero luego suspiré y respondí. Robert, dijo, su voz un rugido bajo y cansado. Necesitamos hablar. Sé que las cosas se han salido de control, pero esto sigue siendo familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Me recosté, observando cómo el sol cortaba a través de las persianas en finas y brillantes rayas sobre mi escritorio. Tenía una elección que hacer. Podía darle el mismo discurso que le había dado a Jake, el de estar cansado de ser su felpudo, o simplemente dejarlo hablar. Elegí lo segundo, por algún sentido persistente del deber, supongo. Adelante, dije, manteniendo un tono neutral. Tu madre está destrozada, dijo, sonando más cansado que enfadado. Está asustada, Robert. Nunca antes ha estado en problemas como estos. Pensó, bueno, creo que pensó que nunca llegarías tan lejos. No pensó que realmente presentarías cargos. Sentí un destello de algo parecido al arrepentimiento, pero lo apagué rápidamente. Había cruzado la línea y no iba a permitir que me culpara de nuevo a la sumisión. Ella me robó la identidad, papá, dije con firmeza. Ella y Sara. Esto no se trata solo de algunos sentimientos heridos. Intentaron abrir varias líneas de crédito a mi nombre. Cometieron un delito grave. Hubo una larga pausa. Casi podía escucharlo frotándose las sienes, como siempre hacía cuando estaba acorralado. Mira, no digo que lo que hicieron estuvo bien, pero no puedes hacerle esto a tu familia. Están desesperadas. El bebé de Sara nacerá pronto, y tienen miedo. No saben cómo manejar esto sin ti. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar de sus expectativas presionándome. Siempre era la misma historia. Yo era el que tenía que arreglarlo todo, limpiar sus desastres, asegurarme de que sus vidas permanecieran intactas, incluso si eso me destrozaba en el proceso. Lo siento, papá, dije, con la voz firme. Pero he terminado. Tomaron sus decisiones. Ahora pueden vivir con las consecuencias. Antes de que pudiera argumentar, colgué. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Sara y mi madre fueron acusadas formalmente unos días después. Me enteré a través de los chismes familiares de que a ambas se les habían impuesto cargos por fraude grave. Sus vidas en las redes sociales, antes cuidadosamente curadas, llenas de selfies de brunch y publicaciones sobre el embarazo, se habían apagado. Recibí un correo electrónico furioso de mi tía, acusándome de destrozar a esta familia y arruinar la vida de Sara. No me molesté en responder.
Luego llegó el verdadero golpe, la casa de mis padres, esa que yo había rescatado de la ejecución hipotecaria años atrás, volvió a salir al mercado. Mi madre aparentemente se había excedido, contando con que yo cubriera los huecos, y ahora el banco se estaba acercando. Jaque intentó una última vez que reconsiderara. Se presentó en mi oficina sin avisar, con aspecto demacrado y un poco desesperado. «Hombre, no puedes hacer esto», dijo, inclinándose sobre mi escritorio, con las manos agarrando el borde como si pudiera caerse. «Estás arruinando a mamá. Está perdiendo la casa. Sara está al borde de un colapso. Estás destruyendo esta familia». Simplemente lo miré, sintiendo una extraña y helada calma. «No, Jaque», dije en voz baja. «Destruyeron esta familia cuando decidieron que mi único valor era mi cuenta bancaria». Se quedó allí por un momento, su mandíbula trabajando como si quisiera discutir, pero no encontraba las palabras. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, cerrando de golpe la puerta de mi oficina. Un mes después, vendí la casa del lago, la misma que habían tratado como un refugio familiar, siempre dejando un desastre y sin molestarse nunca en agradecerme el mantenimiento. Se vendió con una buena ganancia, y usé el dinero para tomar unas largas y merecidas vacaciones en las Maldivas. Mientras estaba sentado en una playa bañada por el sol, con una bebida fría en la mano y el océano extendiéndose sin fin ante mí, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Finalmente estaba libre de sus expectativas, sus viajes de culpa, su constante necesidad de apoyo financiero. Había cortado los últimos hilos, y me sentía más ligero de lo que me había sentido en décadas. Cuando regresé, me mudé a otra ciudad, más cerca de amigos que realmente se preocupaban por mí. Bloqueé a mi familia en todas las plataformas, cambié mi número y cerré las últimas cuentas conjuntas restantes. Se acabó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar.